algunos coches son raros y otros parecen casi imposibles de haber existido, porque durante los años 60, Europa produjo algunos de los automóviles más exclusivos, extraños y misteriosos de toda la historia. Coches construidos en cantidades absurdamente pequeñas. Prototipos que parecían adelantados décadas a su tiempo. Máquinas tan raras que mucha gente ni siquiera sabe que existieron. Así que en este video, vas a descubrir algunos de los coches europeos más raros de los años 60. Y honestamente, varios de ellos parecen demasiado increíbles para ser en reais. 1961 Jaguar E-Type Low Drag Coupe. Este coche parece una versión secreta del E-Type. Y honestamente, en cierto modo lo era. Porque mientras el E-Type normal ya era considerado uno de los coches más hermosos del mundo, el Low Drag Coupe llevaba todo a un nivel mucho más extremo. Más raro, más agresivo y muchísimo más exclusivo. Imagina el contexto. Jaguar intentando transformar el ya impresionante E-Type en una máquina todavía más eficiente para competición, obsesionada con aerodinámica, velocidad y reducción de peso. Y el resultado fue esto: un coche mucho más bajo, más fluido, más cerrado visualmente, con líneas que parecían esculpidas específicamente para cortar el aire. Y honestamente, todavía hoy parece futurista, especialmente la parte trasera, porque el Low Drag Coupe tiene una silueta completamente distinta del E-Type tradicional. Más larga, más tensa, más aerodinámica, y eso le da una presencia casi misteriosa. Hay un detalle importante. Jaguar construyó solamente 12 unidades oficiales del E-Type Low Drag Coupe. Sí, apenas 12 coches. Y eso automáticamente lo convirtió en uno de los Jaguar más raros jamás fabricados. Porque este coche no parecía solamente especial, parecía prohibido. Debajo del capó, versiones preparadas del 6 cilindros Jaguar entregaban mucha más potencia que el E-Type convencional, ayudando al coche a competir contra algunos de los GTIs más brutales de principios de los años 60. Y eso hacía que toda la experiencia fuera todavía más salvaje. Cuando miras su valor actual, eso se vuelve todavía más absurdo. Un Jaguar E-Type Low Drag Coupe auténtico vale hoy varios millones de dólares. Y prácticamente se convirtió en una pieza de museo sobre ruedas. 1965 Alfa Romeo Giulia TZ2. Este coche parece un prototipo de carreras que nunca debería haber llegado a las calles. Y honestamente, eso es exactamente lo que lo hace tan especial. Porque el Giulia TZ2 fue creado con una única obsesión: ser extremadamente ligero, rápido y eficiente. Imagina el contexto. Alfa Romeo queriendo competir contra algunos de los coches más avanzados de Europa, utilizando aerodinámica, bajo peso y ingeniería casi artesanal para crear algo completamente diferente de los GT tradicionales de la época. Y el resultado fue esta pequeña locura: un coche bajísimo, extremadamente compacto, con una carrocería suave y aerodinámica que parece mucho más cercana a un prototipo de Le Mans que a un automóvil convencional de los años 60. Y honestamente, todavía hoy parece avanzado, especialmente la parte trasera, porque el famoso diseño coda tronca hacía que el coche pareciera cortado abruptamente. Algo extraño para la época, pero extremadamente eficiente aerodinámicamente. Y eso le daba una personalidad visual completamente única. Hay un detalle importante. Solamente 12 unidades del Alfa Romeo Giulia TZ2 fueron producidas. Apenas 12. Y eso automáticamente transformó al coche en una de las creaciones más raras de toda Alfa Romeo. Y honestamente, también en una de las más hermosas. Debajo del capó, el pequeño 4 cilindros Alfa Romeo entregaba alrededor de 170 caballos. Y quizá eso no parezca mucho hoy, pero en un coche tan ligero, era algo extremadamente serio en 1965, especialmente en circuitos, porque el TZ2 prácticamente parecía un enorme kart de competición. Ligero, brutal, preciso y completamente enfocado en rendimiento. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Alfa Romeo Giulia TZ2 puede superar fácilmente los 10 millones de dólares dependiendo del historial y originalidad. 1968. Bizarrini 5300 GT. Este coche parece algo que un villano millonario conduciría en una película antigua. Y honestamente, muy pocas personas saben que existió. Y justamente por eso,
se convirtió en una leyenda escondida. Imagina el contexto. Giotto Bizarrini, uno de los ingenieros más brillantes de Ferrari, abandonando la marca y creando su propio GT Extremo, mezclando diseño italiano con brutalidad americana. Y el resultado fue esta locura. Un coche extremadamente bajo, con el motor colocado muy atrás del eje delantero, una carrocería afilada, y proporciones que todavía hoy parecen radicales. Hay un detalle importante. Se estima que fueron producidas menos de 150 unidades del Bizarrini 5300 GT. Sí, menos de 150 coches. Y eso ayudó a transformar el modelo en uno de los GT italianos más raros y misteriosos de toda la década. Debajo del capó, la historia se vuelve todavía más absurda, porque el coche utilizaba un enorme V8 Chevrolet de origen americano, entregando alrededor de 365 caballos. Y eso convertía al 5300 GT en algo completamente salvaje para finales de los años 60, especialmente considerando lo ligero y bajo que era, porque este coche no parecía refinado, parecía brutal. Cuando miras el interior, todo continúa igual. Cabina pequeña, postura de conducción extrema, sensación de coche de competición legalizado para la calle. Y eso hace que el Bizarrini parezca todavía más especial hoy. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Bizarrini 5300G te puede superar fácilmente los $2 millones dependiendo del historial y originalidad. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál de estos coches raros te parece más increíble hasta ahora? Te leo en los comentarios. 1967 Lamborghini Marsal. Este coche parece algo que jamás debería haber salido de un salón del automóvil. Imagina el contexto. Finales de los años 60. Lamborghini todavía siendo una marca relativamente nueva, intentando demostrar que podía crear no solamente coches rápidos, sino auténticas visiones del futuro. Y entonces aparece esto. Un coche bajísimo, futurista, completamente diferente de cualquier Lamborghini anterior, con enormes superficies acristaladas y puertas tipo ala de gaviota gigantescas. Y honestamente, todavía hoy parece un concept car del futuro. Especialmente el interior, porque prácticamente todo en el Marsal parece exageradamente futurista para 1967. Los asientos plateados, las enormes ventanas, las líneas geométricas y la cabina casi completamente de vidrio. Todo parece salido de una película de ciencia ficción antigua. Hay un detalle importante. Solamente un Lamborghini Marsal funcional fue construido. Uno solo. Y eso automáticamente lo convierte en uno de los Lamborghini más raros jamás creados. Pero lo más increíble es que el coche realmente funcionaba. Debajo del capó, Lamborghini utilizó una versión modificada de un motor 6 cilindros derivado del V12 de la marca, colocado longitudinalmente en posición central. Y aunque el rendimiento no era el foco principal, el coche todavía parecía extremadamente avanzado para la época, especialmente visualmente, porque el Marsal prácticamente ayudó a definir cómo el mundo imaginaba el coche del futuro en los años 60. Cuando miras su influencia, eso se vuelve todavía más evidente. Muchas ideas visuales del Marsal terminaron inspirando Lamborghinis posteriores, especialmente el legendario Espada. Y eso ayudó a transformar este concept olvidado en una pieza histórica importantísima. Cuando miras su valor actual, honestamente, es casi imposible calcular, porque el único ejemplar existente prácticamente pertenece al nivel más alto de exclusividad automotriz mundial. 1962, Ferrari 250, GTO. Este coche ya no es solamente raro, es prácticamente una leyenda. Y honestamente, muy pocos automóviles en toda la historia alcanzaron el nivel casi mítico del 250 GTO. Porque aquí ya no hablamos solamente de exclusividad. Hablamos de uno de los coches más valiosos y deseados jamás creados. Imagina el contexto. Ferrari obsesionada con dominar competición GT, Le Mans, velocidad, aerodinámica, y creando un coche que mezclaba brutalidad de carreras con una belleza casi perfecta. Y el resultado fue esto. Un GT bajísimo, extremadamente agresivo, con líneas que parecían esculpidas únicamente para correr. Todavía hoy parece intimidante, especialmente el frontal, porque el 250 GTO transmite algo muy diferente de otros Ferrari clásicos. Menos elegancia, más tensión. Todo parece construido alrededor de competición pura. Y ahí está exactamente lo que hace tan especial al GTO.
Porque este coche no fue creado para impresionar millonarios. Fue creado para ganar carreras. Hay un detalle importante. Ferrari produjo solamente 36 unidades del 250 GTO. ¿Sí? Apenas 36 coches. Y eso ayudó a transformarlo en probablemente el Ferrari más exclusivo y valioso de toda la historia. Pero lo más absurdo es que incluso siendo tan raro, el coche realmente dominaba las pistas. Debajo del capó, el legendario V12 Ferrari de 3 litros entregaba alrededor de 300 caballos. Y en un coche tan ligero, eso hacía que el GT o pareciera extremadamente violento para principios de los años 60, especialmente a altas velocidades, porque este coche parecía vivo, ruidoso, nervioso, brutal, casi como un prototipo de competición legalizado para las calles. Cuando miras los valores actuales, la realidad se vuelve completamente absurda. Algunos Ferrari 250 GTO ya superaron los 70 millones de dólares en ventas privadas. Sí, más de 70 millones. Y eso prácticamente transformó al coche en una obra de arte automotriz imposible de reemplazar. 1964 ATS 2500 GT. Este coche parece un Ferrari perdido que casi nadie recuerda. Y la historia detrás de él hace todo todavía más increíble, porque nació de una de las rivalidades más caóticas de toda la historia automotriz italiana. Imagina el contexto. Principios de los años 60, varios ingenieros importantes abandonando Ferrari después de conflictos internos con Enzo Ferrari, y decidiendo crear su propia marca deportiva para enfrentarse directamente a Ferrari. Sí, eso realmente ocurrió. Y el resultado fue ATS, una pequeña fabricante italiana que quería construir un GT moderno, sofisticado y extremadamente exclusivo. El coche era bajo, limpio, elegante, con motor central trasero en una época donde eso todavía parecía extremadamente extraño en coches de calle. Y eso daba al ATS una apariencia mucho más moderna que muchos rivales italianos de principios de los años 60. Hay algo casi misterioso en él, porque el coche parece importante, pero muy poca gente conoce su existencia. Y eso lo convierte en uno de los italianos más fascinantes de esta lista. Hay un detalle importante. Se cree que solamente alrededor de 12 unidades del ATS 2500 GT fueron producidas. Sí, prácticamente un coche fantasma. Y eso ocurrió principalmente porque ATS enfrentó enormes problemas financieros y desapareció muy rápidamente, lo que volvió al coche todavía más raro. Debajo del capó, el pequeño V8 central entregaba alrededor de 220 caballos, y para 1964, eso ya era extremadamente serio en un coche tan compacto y avanzado, especialmente considerando su configuración de motor central. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un ATS 2500 GT puede superar fácilmente varios millones de dólares, dependiendo de la originalidad e historial. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál de estos coches raros te parece más increíble hasta ahora? Te leo en los comentarios. 1966. Isogrifo A3/C. Muy pocos coches europeos de los años 60 transmiten tanta agresividad visual como este. Porque aquí ya no existe elegancia delicada. Todo parece tenso, musculoso, peligroso. Imagina el contexto. Italia viviendo una explosión de creatividad automotriz. Pequeños fabricantes intentando crear coches cada vez más rápidos y extremos. Y Giotto Bizarrini participando nuevamente en otro proyecto completamente fuera de control. Y el resultado fue esto. Un GT bajísimo, extremadamente ancho, con una postura brutal y líneas que parecían diseñadas exclusivamente para intimidar. Hay un detalle importante. Solamente cerca de 20 unidades del isogrifo A3/C fueron producidas. Sí, apenas alrededor de 20 coches. Y eso convirtió al modelo en uno de los GT italianos más raros y exclusivos de toda la década. Debajo del capó, la locura continuaba, porque el coche utilizaba un enorme V8 Chevrolet americano, entregando alrededor de 365 a 400 caballos, dependiendo de la configuración. Y eso hacía que el A3/C fuera absurdamente rápido para mediados de los años 60, especialmente considerando su peso relativamente bajo y enfoque totalmente orientado a competición, porque este coche no intentaba ser cómodo, intentaba ser brutal. Cuando miras el interior, eso queda todavía más claro. Cabina pequeña, postura baja,
sensación constante de coche de carreras. Todo parece construido alrededor de velocidad. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un isogrifo. A 3 barra C puede superar fácilmente los 3 millones de dólares, dependiendo del historial y originalidad. 1963. Aston Martin DP214. Este coche fue creado para una única misión: Le Mans. Principios de los años 60. Aston Martin intentando competir contra Ferrari y Jaguar en las carreras más brutales de Europa, desarrollando prototipos cada vez más avanzados, más ligeros y muchísimo más aerodinámicos. Y el resultado fue esta máquina: un coche extremadamente bajo, largo, agresivo, con una carrocería que parecía esculpida específicamente para altas velocidades. Menos elegancia británica, más coche de competición puro, las líneas extremadamente fluidas, la carrocería baja y cerrada, y la postura casi perfecta, hacen que el coche parezca un misil de Le Mans. Y ahí está exactamente lo que lo hace tan fascinante. Hay un detalle importante. Solamente 2 unidades del Aston Martin de P214 fueron construidas. Sí, apenas 2 coches. Y eso automáticamente lo convierte en uno de los Aston Martin más raros jamás creados. Pero lo más impresionante es que incluso siendo tan raro, el coche realmente era extremadamente avanzado para 1963. Debajo del capó, el 6 cilindros Aston Martin preparado para competición entregaba alrededor de 330 caballos, y en un coche tan ligero y aerodinámico, eso lo convertía en algo extremadamente serio para principios de los años 60, especialmente en circuitos de alta velocidad, porque el de P214 prácticamente parecía un avión de competición sobre ruedas. Cuando miras su valor actual, honestamente, prácticamente ya no existe una forma real de calcularlo, porque estos coches dejaron de ser apenas automóviles hace mucho tiempo. Ahora son piezas históricas irreemplazables. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender que los años 60 europeos fueron mucho más que una época de coches hermosos o rápidos. Fueron una época de locura creativa, porque muchos de estos automóviles jamás fueron pensados para producción masiva, jamás fueron diseñados para ser prácticos, y algunos ni siquiera parecían reales. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál fue el coche más increíble y raro de todo el video para ti? El que más parece imposible de haber existido. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver el lado más elegante y artístico de Europa durante esta misma época, tienes que ver este video sobre los coches europeos más hermosos de los años 60, porque varios de ellos no solo eran raros, también parecían auténticas esculturas sobre ruedas. Nos vemos en el próximo video.